Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla a su hermano Luis Fernando Graciano. Gracias de verdad a todos por estar ahí. Y le bendigo a todos ustedes porque ahora mismo hay un cambio de hora en los Estados Unidos. Los que están ahí viéndonos de los Estados Unidos, bendecimos sus vidas. Están un poco más temprano aquí con nosotros. Eso habla de su esfuerzo, de su dedicación al estudio de la Torá. Un abrazo, de verdad, también a todos los que van a escuchar este mensaje a través de YouTube más adelante. Así que hoy es un tema interesante, es la lectura pública de la palabra. Cada Shabbat se lee la Torá. Hoy la porción Mayerá, una porción que comprende de Génesis 28 a Génesis 22, donde se habla de temas extraordinarios, se habla de la visita del mismo Eterno y unos ángeles que él envía para encontrarse con Abraham. Ahí vemos cómo Dios también destruye Sodoma y Gomorra. Ahí vemos también cómo vemos cómo Dios le da una prueba a Abraham muy fuerte con su esposa, con Abimelech. Y también tenemos una historia interesante, que es lo que vamos a tomar tiempo aquí. Ahí vemos la 10ª prueba que Dios le hace a Abraham, que se le denomina en la historia del judaísmo como la Kedah, que es una representación fidedigna, muy puntual también, de lo mismo que Yeshua hizo en el Calvario. Cuando nosotros analizamos la historia de Isaac, notamos que Isaac tiene unos paralelos muy fuertes con la vida de Yeshua HaMashiach, nuestro maestro. Hoy día yo quiero tomarme un tiempo para poder examinar lo que dice la Biblia, lo que dice la Torá, lo que dicen los sabios, lo que dice la historia, lo que dicen los rabinos acerca de esta queda de la vida de Isaac y compararla juntamente, aunque parezca extraño, con Yeshua. Así que vamos a iniciar inmediatamente. Le doy la bienvenida a todos ustedes. Qué placer poder estar con ustedes. Gracias porque estamos todos ustedes aquí y estamos aprendiendo juntos. Así que vamos a comenzar a ver el significado de la Kedah, el significado de la vida de Isaac y compararla y ver cómo revela un patrón importante de la misma obra que Yeshua, nuestro rabino, nuestro Señor, el Salvador del mundo, el Rey de Israel hizo. Mire, en la porción Mayerá, esta porción extraordinaria de Génesis 18, Génesis 22, leemos, entre tantos temas interesantes, lo que se conoce dentro de la tradición como la Kedah Isaac, la atadura de Isaac. Note bien que es atadura, no sacrificio. Es la atadura de Isaac. Este puede ser el corazón mismo de la Torá. Para muchos rabinos, este tema es uno de los temas más importantes, que es como un punto de inflexión en toda la Torá y en el mundo judío, ya que sus ecos repercuten en la liturgia judía en muchos lugares. Por ejemplo, hay un rabino llamado Abarbanel, que vivió en el año 1500, en los años 1500, que él escribe lo siguiente. Él nos enseña lo siguiente en uno de sus enseñanzas. Él dice, en la atadura de Isaac se encuentra toda la gloria de Israel y su mérito ante su Padre Celestial. Y es por eso que la Kedah impregna nuestras oraciones todos los días. Fin de la cita. ¿Vio qué importancia al oír al rabino Barbanel tiene esta atadura? Una importancia sumamente reveladora. La Kedah, la atadura de Isaac fue el plan de Dios desde el principio, ya que el carnero, conforme a la tradición, escucha muy bien lo que enseña la tradición judía, que ese carnero que apareció trabado en la zarza, que tomó lugar en ese día, pero que Dios lo había preparado desde antes del Shabbat. Antes del primer Shabbat de la historia. O sea que ese carnero fue uno de los planes de Dios desde antes de la fundación. ¿Y a usted le parecerá extraño esto? No, mire, lo de la tradición judía es muy reveladora en cuanto a este tema. Por ejemplo, uno de los más grandes comentaristas del pueblo de Israel, llamado Rashi,
comentando la porción Vayera, nos dice lo siguiente. Cuando yo hablo de Rashi, estoy hablando de una de las más grandes instituciones del judaísmo, de los más grandes comentaristas que todo creyente debería tener y leer. Él dice lo siguiente: hubo un carnero, estaba preparado desde el día 6 de la creación. Eso dice Rashi. ¿Cuál es el secreto de este carnero maravilloso? Le viene a la mente quizá a usted que dice la escritura que el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Parece que este cordero creado antes de la víspera del primer Shabbat es una representación, diría yo, física de eso que el libro de Hebreos nos dice, que el cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo y que ya Dios tenía eso en mente en la eternidad para traerlo en el mundo físico a realidad. Y era la figura de este carnero que estaba la idea de Dios a venir a manifestarse. Ahora, ¿cuál es el secreto de este carnero? Que como nos enseñan los sabios, fue preparado antes de la fundación del mundo. ¿Qué nos enseña? Y cómo yo puedo entender la historia de Isaac, la historia de la Queidá, la historia de este carnero con el plan de redención. Lo primero que debemos notar es que al hacer un paralelo entre la vida de Isaac y la vida de Yeshua HaMashiach, el Cordero de Dios que quita el pecado, notamos que la vida de Isaac es extraordinariamente importante y extremadamente reveladora, con un paralelo extraordinario con Yeshua. Y comienza desde su nacimiento. Y debo decir que aunque el carnero fue desde el principio, según el Midrash, según Rashi, Abraham miró las estrellas y vio que Sara no tendría un hijo. Y aquí hay una paradoja. Dios entonces interviene a través de insertarle a Sara y también a Abraham una G. Le cambia el nombre, le pone una de las letras del nombre divino, trascendiendo hacia el orden natural de la creación. Usted puede notar aquí la sobrenaturalidad del plan de Dios en la vida de un creyente. Abraham, las estrellas decían, bueno, lo estudiamos hace algunas clases, que dijimos que las estrellas decían que Abraham y Sara no tendrían hijos. Es por eso que se tiene determinado que las estrellas no guían a un pueblo, al pueblo de Dios. No son las estrellas las que guían al pueblo de Dios, mis amados, es Dios mismo. Y cuando Dios interviene en nuestras vidas, es el que marca nuestro destino. En este caso notamos que Abraham y Sara, Sara era estéril. Cuando Dios entonces está en medio, cuando Dios hace un pacto con nosotros, Él siempre actuará en nuestras vidas de manera sobrenatural. No espere a Dios actuando en su vida de manera natural, mi amor, de manera racional solamente. Usted debe esperar a Dios que intervenga como Él es, un Dios trascendente. Es por esa razón que la Biblia nos enseña que Abraham no tenía hijos. Pero Abraham siempre creyó a Dios. Aquí está el contraste. Quizás las estrellas le decían a él que él no iba a tener hijos, pero él le creía a Dios. Él sabía el Dios que le servía. Es por esa razón que él siempre creyó en el milagro que Dios iba a hacer con él. Es por eso que debemos decir que el nacimiento de Yeshua, igual que el nacimiento de Isaac, fueron nacimientos milagrosos. Si usted se puede notar, todas las personas que han intervenido en el plan de redención, que han tomado parte importante en el plan de redención, todos han nacido milagrosamente. Es el caso de Isaac. Y es el caso de Yeshua también. El nacimiento de Isaac fue un nacimiento increíble. Una hazaña imposible que ni siquiera Sara la creyó. Y en esta misma porción vemos, bueno, una porción anterior, bueno, en esta porción ella se ríe al oír la promesa que al visitar Dios a Abraham y Isaac le prometió tener un hijo. Pero es interesante notar que en el verso 11 de Génesis, en el capítulo 11, verso 30 de Génesis, dice la Torá que Sara era estéril. Ella no tenía hijos. El talón de Aquiles, por así decirlo, de ellos dos,
de estos dos personajes extraordinarios de la historia de nuestro pueblo, nuestros patriarcas, fueron marcados con esterilidad. Yo me preguntaba, ¿por qué Dios permitió todo esto? Y he llegado a la única conclusión de que Dios lo hizo a propósito. Para que las naciones del mundo, para que nosotros mismos también que venimos del linaje de Abraham, entendamos, mis amados, que cuando Dios está en el asunto, no importa la deficiencia, no importa el problema, no importa la adversidad que usted viva, no importa en el lugar que usted viva, en el país que usted viva, en la opresión que usted viva, si tiene una enfermedad, si tiene una necesidad económica, una necesidad conyugal, un problema fraternal, no importa. Una imposibilidad, no importa. Dios siempre está en el asunto. Dios creará un espacio para que su gloria sea manifestada. Por eso catalogamos este nacimiento, al igual que el de Yeshua. El primer elemento es que ellos comparten un nacimiento milagroso. Y vemos este patrón que emerge en todas las escrituras. Es un hilo oculto que se eleva, que lleva un hilo bien conectado y que se entrelaza como un maravilloso cuadro. Notamos que Sara, la madre de Isaac, era estéril. Notamos que Rebeca, la madre de Jacob, era estéril. Notamos que Raquel, también la madre de José, era estéril. Notamos también que la esposa de Manoa, la madre de Sansón, también era estéril. Notamos que Ana, la madre de Samuel, era estéril. La mujer sunamita también, que era la madre de Jonás, señor, era estéril. Es interesante también notar, y esto es un dato importante que ustedes deben tener, que es producto de la tradición, es que Isaac también fue concebido en Rosh Hashanah. Esto es importante. Sí, Rosh Hashanah, o sea, Yom Teruah, el nuevo año hebreo, y que nace, si nació en Yom Kippur, en Rosh Hashanah, él nace en Pesach. Es interesante esto. Es por eso que la Biblia nos dice, la Torá, Génesis 21, 2, 3 dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo en que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo Isaac, el hijo que Sara le dio a luz. De manera que las circunstancias milagrosas que rodearon el nacimiento de Isaac hicieron a los escépticos y los burladores que cuestionaran su paternidad. Lo mismo pasó con Yeshua. Esto también sucedió en el caso del rey David, con su madre Nisebet, y fue acusada de infidelidad. Esto es un patrón bien marcado en el plan de redención de Dios. Todos estos personajes, como le he dicho, que tejen el hilo de la redención, todos ellos fueron vilipendiados, ya que todos ellos también son un prototipo del Mesías. Y que todos ellos son revestidos, como aparece en el exterior, las personas que no entienden las cosas divinas, lo catalogan como circunstancias cuestionables. Es por eso que la tradición nos dice acerca de este tema importante, nos dice lo siguiente, el tratado Baba Mexia dice, esta es la tradición, el Midrash, el día en que Abraham detestó a Isaac, hizo un gran banquete, todos los pueblos del mundo se burlaban de él, ¿vio? Pero ¿de qué se burlaban? Dice el texto, diciendo, ¿has visto a este anciano que trajo un expósito de la calle y ahora lo está reclamando como un hijo? Oye, lo estaban vilipendiando, lo estaban difamando. Decían que Abraham había buscado a Isaac de la calle. Y lo que es más, continúa el texto diciendo, hacen un gran banquete para establecer su reclamo. Todavía se burlaban diciendo, concebido que Sara podría dar, concedido, perdón, que Sara podría dar a luz a la edad de 90 años. ¿Podría Abraham engendrar un hijo a la edad de 100 años? Inmediatamente los rasgos del rostro de Isaac cambiaron.
y se volvieron como los de Abraham. Después de lo cual todos clamaron, Abraham engendró a Isaac. ¿Vio? Fin de la cita. Es el tratado Baba Metzia 87A. Usted puede ver que Abraham aquí se burlaban de él. Se burlaban de que él no podía engendrar un hijo a esa edad. Y que había recogido Isaac de la calle. Qué tremendo es esto, oír esto, porque también a Yeshua también se burlaron de él. Se burlaron de él, porque Yeshua siempre fue considerado un manser, un hijo ilegítimo. De manera que este es el primer patrón. Ahora bien, hay otro patrón importante. La Biblia también lo deja muy claro, también otro elemento que es compartido entre Yeshua y Isaac. La Biblia dice que Isaac era el único hijo de Abraham. Después de dejar su tierra ancestral y salir victorioso de la guerra que tuvo Abraham, lo que nosotros le llamamos la primera guerra mundial real. Abraham experimentó la mayor prueba de todas. La Torá dice, y toma tu hijo. Oye, ¿qué dice ahora? Tu único. ¿Cree usted qué casualidad que eso está escrito así? Tu único. Isaac, a quien amas. Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre una de las montes que yo te diré, una ofrenda olá. El holocausto aquí es una ofrenda olá, una ofrenda todo quemada que ascendía a Dios. Ahora, note bien que aquí dice tu único. Esta es una característica que se conecta con la vida de Abraham. Ahora bien, aquí hay un tema importante también que hay que resaltar. En esta exposición de Génesis 2, 22, note que cuando estudiamos la palabra Ahabá, que es la palabra amor, es la primera vez en toda la Biblia que aparece la palabra amor. Es en esta historia. A tu único Isaac, a quien amas. A quien amas. Es la primera vez que la Torá registra el concepto de amar. Qué interesante que lo mismo pasa con Yeshua, ¿se acuerdan? No es casualidad que en Juan 3:16, que es el verso más leído en la historia, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel en el que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted ve el contraste aquí, que en la historia de la caída nos dice que Isaac era el hijo quien amaba a Dios, pero Dios dice el contrario, lo cambia en Génesis 3:16, que él amaba al mundo. ¡Qué tremendo! Está haciendo un contraste aquí, un paralelo extraordinario para que nosotros entendamos el amor tan glorioso que Dios nos da. Es interesante ver también que la palabra amor y este concepto de amor es uno de los atributos de Dios que él comunica al ser humano, donde su gematría compagina, que es el número que es 13, con la palabra ejad. Ejad. Ejad y amor tienen el mismo valor numérico. Este sacrificio de un hijo unigénito, el hijo único, Ben Yadid, Ben Yahid en hebreo, Ben Yahid, perdón, Yahid, se repite en Juan 3:16, como he hablado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel en el que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque envió a Dios, porque no envió Dios a su hijo amado al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo unigénito del Hijo de Dios. Aquí hay un paralelo poderoso también. No solamente un nacimiento milagroso, no solamente también era que era el Hijo único de Dios. Al igual que Isaac era el hijo único de su padre Abraham. Ahora, hay más patrones. Tenemos que seguir avanzando. Hay más patrones importantes aquí que hay que ver.
Es interesante que Abraham, cuando fue a llevar a su hijo al matadero a sacrificarlo, él no perdió tiempo cuando Dios se le reveló. No perdió tiempo. La Biblia dice que Abraham se levantó muy de mañana. Dice que enalbardó, o sea, arregló su asno. Note aquí esta palabra, asno. Le llama la atención el asno. Otro de los patrones que conecta la vida de Isaac y la vida de Yeshua es el asno. Es el burrito. Y tomó consigo, dice, 2 siervos suyos, Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. No todo aquí esto, no todo este elemento importante, el asno. Este patrón, los patrones entre David y Isaac siguen creciendo, continúan resurgiendo en el ciclo de la redención y es el burrito. La palabra hebrea para burro es jamón y que se vincula a la palabra hebrea homer, que significa materialismo, fisicalidad. Todo, wow, qué extraordinario es el idioma hebreo, Señor. El burro significa materialidad, lo material. El burro es que se menciona en el Génesis 49, está conectado con el Mesías, ¿se acuerda? Ahí lo llama Shiloh, atando a la vid su pollino, dice, atando a la vid su pollino, se refiere a Yeshua aquí, y a la cepa del hijo de Asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su mano. Es interesante también que notar que uno de los grandes expositores de la redención, Sansón, utilizó una mandíbula de asno para defenderse. Es interesante también saber que también David, cuando se enfrentó con Goliat, lo hizo con un asno también. Está escrito, dice, Primera de Samuel, y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Es lo mismo que pasó con Moisés, ¿se acuerda? Cuando Moisés fue a libertar al pueblo, ¿en qué fue? ¿En qué fue? En un burro. Usted ve cómo el burro aparece en todas las historias de la redención, todas conectadas al Mesías. Todas esas historias representan la obra del Mesías. La Biblia dice que entonces tomó Moisés, su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Ahora, es interesante, escúchame muy bien aquí, que en esta historia de Éxodo que acabamos de leer, que es la historia de Abraham, perdón, de Moisés yendo a libertar al pueblo de Egipto, el texto no dice un burro, no dice así. El texto dice el burro. Así que los comentaristas notaron este detalle. Y Rashi dice acerca de esto lo siguiente. Lo voy a citar para que usted vea qué importante es el burro. Cuando dice en el burro, el burro. El burro era un burro, dice Rashi, era un burro particular. No era cualquier burro. Este es el asno que Abraham ensilló para atar Isaac. Escuche. O sea que Rashi está diciendo que el mismo asno que Moisés usó para ir a libertar al pueblo, para ir a redimir al pueblo, es el mismo asno que Abraham ensilló para atar a Isaac. Este es y aquí dice, escucha bien que dice Rashi, y este es el Mesías. Esto es tremendo. Señores, esto está en un comentario de un rabino llamado Rashi. Cualquiera que lee esto dice, oh, pero esto es impresionante, esto está desbordado aquí. Claro que está desbordado. Es que la Biblia habla del Mesías, señores. Toda la escritura, todos los símbolos. Dice, y este es el Mesías, el rey, que está destinado a revelarse, como dice, como está escrito, un hombre humilde montado en un asno. Rashi está citando Zacarías 9:9.
Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, santo, humilde, cabalgando sobre un asno, un pollino hijo de asna. Usted puede notar esto, este patrón tremendo. Aquí estamos en presencia de algo, de un paradigma, de una enseñanza trascendente, mis amados. De manera que el Kol Hator, un libro tremendo también del judaísmo, nos dice algo acerca de una persona humilde montada en un asno. Comenta Zacarías 9:9. Y ahí dice, una persona humilde montada en un asno. ¿Quién es él? Dice el texto, el Mashiach ben Yosef. Dios mío. Usted ha oído por ahí que quizás hay muchos rabinos que han enseñado que Yeshua no es el Mesías. Pero aquí hay un testimonio de rabinos así diciendo, el Kol Hator, que es un libro tremendamente importante en el judaísmo, dice que el que estaba montado en ese burro de Zacarías 9:9 es el Mesías, que es una persona humilde, dice, y dice que fue humillado y él me salvó. Su humildad lo protege de la muerte, dice el Kol Hator. Impresionante, esto es tremendo. Y esto me emociona y que me da más certeza todavía de creer que mi Mesías es el redentor del mundo, que él es el Mesías de Israel, mis amados, aunque nuestros hermanos no lo nieguen. El Maharal de Praga también comenta sobre la relación del burro en este pasaje que hemos hablado. Y él dice, es razonable preguntar cómo este burro es diferente de los demás, porque la Torá solo lo distingue a él. Un burro es un burro. El Midrash señala que este burro fue creado en el crepúsculo. Vio otro testigo que nos dice que este burro fue creado antes. Es el burro que cabalgó Moisés. También lo compara con lo que dice también Rashi, que este burro fue el mismo burro que montó Moisés. Y el que finalmente también dice, montó el rey David. Los rabinos querían juxtaponer a Abraham, a Moisés y al Mesías, que tenían lo que ninguna otra creación tenía, un estatus especial exaltado. Lo voy a dejar hasta aquí para que usted ya pueda entender la magnitud de lo que este burro representaba. Era un reflejo del Mesías mismo. Es por eso que los evangelios en Marcos 11:1-10 describen a Yeshua como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vino montado en un asno. Mire qué dice, lo dice. Lo dice. Cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betcafé y a Betania frente al monte de los olivos, Yeshua envió 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes. Y luego que entren en ella hallarán un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganme. Y si alguno les dijere, ¿por qué hacen eso? Digan que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos entonces dijeron como Yeshua le había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Yeshua y echaron sobre él sus mantos. Y se sentó sobre él. También muchos tendían sus manos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás decían voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Esto dice más. Note que este patrón sigue avanzando. Sigue avanzando. Ahora yo quiero entrar en otro patrón importante y es la atadura. El relato de la atadura, mis amados, que estamos analizando, ¿no? El texto incluye un detalle inusual de quizás llevó la madera al lugar del sacrificio. La Biblia dice en Génesis 22:6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Es interesante notar aquí que comentando este verso tremendo de la porción que estamos estudiando en el día de hoy,
El Midrash Rabbah, uno de los más importantes comentarios hebreos, hace un comentario impactante. Él dice, lo cito, y Abraham puso leña del holocausto en Isaac su hijo. Comenta esa frase. Y dice, como un hombre que lleva su cruz sobre su hombro. Eso está en Génesis Rabá 56.3. Génesis Rabá 56.3. Dice este comentario que cuando Abraham puso la leña del holocausto en el hombro de Isaac, sobre Isaac, dice el comentario que es como un hombre que lleva su zalú, que es la cruz. Wow, Dios mío, esto es tremendo. Isaac no solamente nació milagrosamente, Isaac no solamente se le cuestionó su nacimiento, Isaac no solamente fue un burro, Isaac también cargó su cruz. Isaac, el hijo unigénito, llevó la madera, la cruz, a su muerte. En la cruz que sería sacrificado como un cordero. Y aunque la mayoría de las ilustraciones de presentación retratan a Isaac como un niño, el caso no es verdad. Isaac no era un niño. No era un niño cuando fue llevado. Yo veo siempre todas las imágenes que retratan a Isaac llevándole la foto. La usamos muchas veces. Pero Isaac no era un niño. Isaac tenía más de 30 años cuando fue llevado a la atadura. ¿Dónde lo sabemos? Bueno, si usted hace un cálculo en la Torá, usted puede llegar a la conclusión de lo que le estamos diciendo. Ahora bien, vamos a hacerlo más corto, porque ahora mismo no podemos buscar la Torá y buscar y medirlo. Pero el Midrash nos dice, Éxodo Rabá, que es tomado de la Biblia. Se toma el nacimiento de Isaac. ¿Cómo se lo ha calculado Rabino? Para que usted lo haga también en su casa. Bueno, cuando nace Isaac, su madre tenía una cantidad de años. Su padre también. Y luego dice que cuando Sara murió, y usted busca la edad de Sara cuando murió, y ahí usted se termina la edad que tenía él. Cuando él fue sacrificado, porque cuando Sara murió fue después de esta escena de llevar a Isaac al matadero, a llevarlo ahí al sacrificio, a la ofrenda. Pero miren qué dice el Midrash. Lo cito. Eso está en el Midrash, en Éxodo Rabá. Mire, dice, Abraham engendró a Isaac para enseñarte que él era como su padre en todas las cosas, en belleza, en sabiduría, en riquezas y en buenas obras. Debes saber que Isaac tenía, escuche, 37 años cuando su padre estaba a punto de sacrificar. ¿Qué dice aquí? Que Abraham sacrificó a su hijo, iba a sacrificar a su hijo cuando tenía 37 años. Este es otro de los patrones de la Keilah. No es casualidad también que Yeshua estaba entre los 30 años cuando murió. Usted ve cómo la vida de Isaac y la vida de Yeshua son las mismas. No existe en la Biblia una historia o una vida de una persona que se asemeje más a Yeshua que la vida de Isaac. Es interesante notar también que en Isaías 57 dice, hay una frase importante, en Isaías 53:7 dice, utiliza una frase que es la siguiente, es como un cordero. Él dice, angustiado el afligido, no abrió su boca, como un cordero llevado al matadero. ¿Cree usted que esto es casualidad que dice así Isaías 53? No, es lo mismo que pasó con Isaac. Isaac le hizo una pregunta desgarradora a su padre mientras viajaba a su muerte, a su destino, la cual yo creo que él la asumió. Y la respuesta de Abraham es increíble cuando su hijo le pregunta esas cosas. Abraham le dice lo siguiente. Entonces Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo,
he aquí el fuego y la leña. Escuche muy bien. Oye, escuche esto lo que le dice Isaías. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero? Es casualidad que Isaías 53:7 dice que no abrió su boca como un cordero. No. Escuche muy bien, por favor, mi amado. Le pregunta Isaac a su padre, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde? Y Abraham respondió, Elohim proveerá. Oh, Dios mío, Elohim proveerá el cordero. Elohim proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y dice, e iban juntos. Iban juntos. Abraham, con un dolor fuerte, desgarrador. Sí, es cierto, amaba a su hijo entrañablemente, pero amaba más a Dios. Esto es lo que debemos ver, amaba más a Dios. Pero él sabía que Dios proveería un cordero. Pero la idea era que fue llevado como un corderito manso. ¿Qué son los corderos mansos? Se dejan llevar, se dejan guiar. Y Abraham llevó a su hijo así. Y su hijo también se dejó llevar. Escuche muy bien esto. Lo mismo que dice Isaías. Como un cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. También la Torá nos dice en el verso más adelante, en el verso 9, que Isaac también fue puesto sobre la madera, dice. Fue puesto sobre la madera, ¿no? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, dice la Torá, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Note también que aquí hay un paralelo también en las dos vidas. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el Targum Onkelos, citado por Rashi. Escucha bien, Rashi, que es uno de los más grandes rabinos de todos los tiempos. El más grande expositor del Peshá, de la literatura simple de la Torá, es Rashi. Ahora, él toma referencia a un Targum, que es un comentario arameo de la Biblia, del primer siglo. Y él dice algo tremendo aquí. El nombre del lugar donde fue llevado y que se colocó la madera fue el monte Moriah. El monte Moriah, Rashi nos dice que está asociado, está vinculado a la mirra. A la mirra. Moriah y mirra están conectados. El lugar donde Isaac fue sacrificado. Mire qué dice. Aunque no lo declara, la tierra del servicio, como aludiendo al servicio del incienso que contenía mirra. La palabra mirra es mor, que es similar fonéticamente a Moriah, dice el Targum Onkelos, nardo y otras especies. Rashi comenta que cuando él fue atado y colocado en el madero, en el lugar de la mirra, del incienso, qué lindo es esto. Sus manos y sus pies detrás fueron colocados detrás. Las manos y los pies detrás, dice, juntos se conoce dentro de la escritura como un sacrificio. Significa que cuando fue atado, sus tobillos se convirtieron en blancos. Y que el lugar donde estaban atados era discernible. De igual manera, esto es un patrón con Jesús. La Biblia dice en Marcos 15, también en Juan 18:12, que muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Yeshua, dice, atado. Y lo entregaron a Pilato. ¿Cómo llevaron a Yeshua? Atado. ¿Cómo llevaron a Isaac? Atado. Es por eso que el colator, el rabino Hillel Solberg, dice que conectando a Isaac con el Mashiach ben Yosef, nos dice esto. Nuestro antepasado Isaac estaba en la línea del Mesías ben Yosef. Desde el comienzo
perdón, desde el momento en que fue atado como sacrificio. Usted puede notar aquí este patrón inmenso. Todos estos elementos importantes. Todos estos elementos que conectan estas dos vidas extraordinarias de la redención de la humanidad. Esta atadura de Isaac era un presagio de la obra de Yeshua, mis amados. Esto demuestra que Yeshua es el Mesías. Esto demuestra la calidad del amor de Dios hacia el mundo. Ahora bien, vamos a continuar, tenemos tiempo, quedan algunos minutos y me gustaría seguir hablando un poco acerca de todo este elemento importante. Aquí hay un elemento importante también, que es la sangre de redención. La sangre de redención. Yo les decía a ustedes que todavía se cree que la atadura de Isaac tiene valor redentor en el judaísmo. Inclusive los judíos enseñan literalmente que lo que los redime a ellos es la atadura de Isaac. Ari Kahn, un gran sabio, nos enseña algo importante y él nos dice, ellos no dicen que Isaac es un participante dispuesto y entusiasta en esta incursión. Él se apuesta sobre el altar, estira su cuello y luego le dice a su padre, Padre, el alma está dispuesta, pero la carne es débil. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso alguna vez? ¿Dónde lo han escuchado? El alma está dispuesta, pero la carne es débil. Esto es Ari Kahn que está diciendo esto. Átame para restringirme, para evitar que me estremezca al ver la espada. Eso mismo dijo Yeshua. Usted lo ha oído, Mateo lo dice. Como Ari Kahn, comentando acerca de la sangre de redención, de la atadura de Isaac, dice lo mismo que el Evangelio de Mateo 26:41 dice. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso dijo Yeshua. En Pesach, los israelitas debían poner la sangre en el cordero, en el poste, en sus postes, en sus puertas, para que el Eterno viera la sangre y Pesach, o sea, pasara sobre la casa y perdonara al primogénito. Es interesante notar que este sistema, este mandamiento que Dios da de poner esa sangre, el comentarista llamado el rabino Ismael, uno de los más grandes rabinos que existió, él dice lo siguiente. Mire qué dice él acerca de esa sangre. Oh, Dios mío, esto es lindo. Estudiar esto es bello. Esto te da una certeza extrema, una confianza, mis amados, que lo que nosotros hemos creído es verdad. Estamos parados correctamente en el camino correcto. Dice, comentando, dice, y cuando él ve la sangre del sacrificio de Isaac. Eso dice de lo que pusieron en los dinteles cuando el pueblo de Israel fue libertado del ángel de la muerte. Cuando fue libertado del ángel de la muerte en Egipto. Dice, él ve la sangre del sacrificio de Isaac. Eso lo dice Rabbi Ismael. Como dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Hashem Jireh, el Señor verá. Note que no es proveerá, ¿eh? La palabra Jireh significa ver. Ahora es que el ver en el judaísmo es totalmente diferente al ver en el occidente. Es por eso que quizá usted no lo entiende. Parece que es contradictorio lo que estoy diciendo, pero es así. Ver en el judaísmo, en la Torá, en la Biblia, significa que cuando Dios ve algo, Él hace algo. O sea, no está hablando del sentido de la vista, sino que está hablando de una ayuda, de un regalo que Dios hace. En este caso, proveyó, accionó en dar un cordero en lugar, en sustitución de Isaac. Qué interesante es esto. Qué interesante ver que dice también que Dios vio
él vio la sangre del sacrificio de Isaac. Como dice, Dios se verá, o sea, proveerá, o sea, giré, Dios se verá el cordero como holocausto. ¡Wow! ¡Qué lindo es esto! Es interesante notar el concepto entonces de la queidad, la atadura, y el concepto de espiar. Es por eso que Rashi comenta y dice acerca de esta atadura, de este sacrificio, de esta sangre, que es tipología de la sangre redentora. En el caso de Isaac estoy hablando, pero sabemos que su contraparte es la misma que Jesús. Dice así: el Señor verá que esta obligación es perdonar a todo Israel. O sea, aquí Israel está diciendo que esta sangre de esta atadura de Isaac representa, tiene valor redentor de perdonar a todo Israel todos los años y salvarlos de la retribución, o sea, de los juicios de Dios, para que se diga en este día, en todas las generaciones futuras, en el monte del Señor se verán las cenizas de Isaac amontonadas y paradas para la expiación. Es por eso que en el Targum, comentario arameo, se habla del sehut. Esto es un concepto importante que todos ustedes deben estudiar y profundizar. Es el sehut avot. Es el mérito de los padres. Dice el Targum que aquí hay un sehut, hay un mérito en la queidad. Lo cito. Dice el Targum Jerusalén. Y Abraham oró en el nombre de la palabra del Señor. ¿Quién es la palabra del Señor? Yeshua, señores. Y dijo: tú eres el Señor que ve y no es visto. Yo oro por misericordia ante ti, oh soberano. Es totalmente manifiesto y conocido ante ti que en mi corazón no hubo división en el tiempo que me ordenaste que ofreciera a Isaac mi hijo y que lo convirtiera en polvo y ceniza delante de ti, pero que inmediatamente me levanté en la mañana y realicé tu palabra con alegría y he cumplido tu palabra. Y ahora oro por misericordia delante de ti, oh soberano Dios, que cuando los hijos de Isaac ofrezcan a la hora de la necesidad la atadura de Isaac su padre, pueda recordar en su nombre, en su mérito, y remitir y perdonar sus pecados y liberarlos fuera de toda necesidad. Usted está entendiendo lo que está diciendo. O sea, que la atadura de Isaac, a nosotros orar en momentos de necesidad, en momentos de prueba, servirá como instrumento para que el Eterno nos escuche. Es interesante notar el patrón. Es por esa razón que muchos rabinos han comparado la historia judía con la cristiana. Porque ellos asumen, porque los judíos asumen que como Yeshua no es Mashiach, ellos entonces la comparan como si fuera lo mismo que lo que pasó con Isaac. O sea, ellos toman lo que el cristianismo enseña, que sabemos que es judío, que sabemos que es lo que trae redención real a los mismos judíos también. Ellos lo comparan, porque ellos ven el paralelo de la entendimiento judío de la atadura de Isaac, que tiene valor redentor, con lo que Yeshua y lo que supuestamente, como ellos dicen, el cristianismo enseña. Por ejemplo, hay un rabino que dice, lo tengo aquí, en la enciclopedia de la diáspora judía, él dice, es el rabino Arun Erlich, él dice, es sorprendente que la representación rabínica de Isaac se asemeje a una serie de aspectos de la comprensión cristiana de Jesús. ¡Wow! Esto es poderosísimo. Al igual que Jesús, Isaac estaba dispuesto a renunciar a su vida. Al igual que Jesús, Isaac no vio la obligación de ofrecerse a sí mismo como sacrificio, sino que voluntariamente se entregó al Padre. La queidad se describe como la expiación de todos los judíos y no judíos también, dice. Quizá lo más notable es que se describe a Isaac como muerto y resucitado. No, mi amado, esto se puso mejor. Los rabinos dicen que Isaac, murió y resucitó. Se ve que la conexión que existe aquí con el Mashiach. El Targum nos dice también
y los pueblos de la tierra serán bendecidos con la justicia de tu Hijo, por cuanto obedeciste mi palabra. Se refiere el Targum. Este Targum es el Targum pseudo Jonatán, un Targum también del primer siglo. Del primer siglo, en el tiempo en el cual Jesús vivía, nos dice que las naciones de la tierra serían bendecidas por el Hijo de Abraham. Usted ve cómo los judíos han entendido a través de la historia que esta atadura de Isaac tiene valor redentor, no solamente para el judío. Ahora se le añade un elemento más, para la humanidad completa. Pero no solamente se queda ahí, también el Talmud dice, en el tratado Shabbat, dice que Isaac intercede por Israel. Veo cómo todos los patrones se entrelazan en Jesús. Esto es lindo leer esto, estudiar estas cosas así. Te da certeza, te da confianza, te da fuerza para seguir creyendo que el camino que nosotros hemos tomado es el verdadero. Que no importa que la gente hable mal de Yeshua, que no importa que incluso rabinos, el judaísmo ortodoxo actual hable en contra de Yeshua. Inclusive en estos días proféticos de los cuales nos encontramos, donde hay muchos, ahora se ha presentado en Israel un rabino que dice que los rabinos están diciendo que él es el Mesías. Ahora nosotros tenemos más certeza de lo que Yeshua hizo y quién él es. Es por eso que el Talmud nos dice que Isaac intercede por Israel. No dice la Torá, la Biblia en el Nuevo Testamento, que el único que intercede por el mundo, por nosotros, es Yeshua. El único mediador. Ahora bien, ¿por qué dice aquí el Talmud que Isaac intercede por Isaac? ¿Por qué? Porque la vida de Isaac, la vida de Yeshua es la misma. Es una imagen espejo, es un reflejo de la obra de Yeshua, la vida de Isaac. Mire qué dice el Talmud. En el futuro venidero, el santo bendito, sea él, dirá Abraham y a Jacob, sus hijos pecaron contra mí. Ellos responderán, soberano del universo, dejen que sean aniquilados por la santificación de su nombre. Él replica, no hay razón en los ancianos ni consejo en los niños. Entonces le dirá a Isaac, escuche, tus hijos pecaron contra ti, a Isaac, pero él, Isaac, le responderá, soberano del universo, son mis hijos y no tus hijos. Cuando dieron prioridad, escucharemos delante de ti, lo llamaste Israel, mi hijo, mi primogénito, ahora son mis hijos, no tus hijos. Además, ¿cuánto han pecado? ¿Cuántos son los años del nombre? 70. Reste 20, por lo cual no castiga, y queden 50. Reste 50, que corresponden las noches, y quedan 25. Reste 12 y medio de oración, comida y llamadas de la naturaleza, y queden 12 y medio. Si lo soportarás todo, está bien. Si no, mitad sobre mí, mitad sobre ti. Y si dijeras, todos deben estar sobre mí aquí, me ofrecí ante ti como sacrificio. Luego comenzarán y dirán, ¿por qué tú, es decir, Isaac, eres nuestro padre? Entonces Isaac les dirá a ellos, en lugar de alabarme, alaben al santo bendito sea. E Isaac les mostrará al santo bendito sea con sus propios ojos. Inmediatamente levantarán sus ojos a lo alto y exclamarán, tú, oh Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, desde la eternidad es tu nombre. Usted pudo notar eso. Isaac, mis amados, intercede por el pueblo. Este es otro de los elementos importantes que lo conecta con Jesús. Ahora bien, yo quiero ir cerrando ya porque el tiempo se me está yendo. Me demoro unos minutos más porque yo quiero mostrarle algo más. Otro de los elementos que notamos en la vida de Isaac, hay muchos más. Hay muchos más. Pero este es interesante. Y es la resurrección. La Biblia dice en Génesis 22:19, y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beersheba, y habitó Abraham en Beersheba. La pregunta es, ¿dónde está Isaac? ¿Dónde está Isaac?
La Biblia lo desaparece. El texto no se trata de decir que parece que él desapareció. La Torá solo dice que Abraham regresó porque no regresó su hijo. Y que el destino y paradero de Isaac son desconocidos aquí. Ahora bien, vamos a investigar qué dicen los sabios. El tratado Pirkei Avot, no, perdón, el tratado del rabino Eliezer, el Pirkei del rabino Eliezer, hace una declaración impresionante. Escuchen muy bien, ¿eh? Eso yo no me lo estoy inventando, eso es lo que dice la tradición, lo saben. Estamos investigando esto desde un punto de vista judío, no desde un punto de vista cristiano. Si le parece que estamos hablando del cristianismo, todo lo que he hablado son fuentes judías. Mire qué dice el rabí Eliezer. El rabino Yehudá dice, cuando el cuchillo tocó la garganta de Isaac, escuchen muy bien lo que dice, su alma lo abandonó. Pero cuando la voz de Dios emergió de entre los dos querubines, diciendo, no le hagas daño al niño, no le hagas nada, su alma regresó a su cuerpo. Él fue desatado y se puso de pie, experimentando la resurrección de los muertos. No, esto es tremendo, esto es grave, esto es muy poderoso, esto aquí, ya aquí esto se desbordó aquí. Inmediatamente se dio cuenta que los muertos serán revividos en el tiempo venidero y resucitó. Bendito eres tú, Hashem, termina, que revives a los muertos. ¿Por qué usted cree que cada día los judíos 3 veces al día que recitan la Amidá declaran esa palabra? Bendito, esto es una bendición, una verajá de las 18 que hay dentro de la Amidá, la oración que se hace todos los días. Se dice, bendito eres tú que reviva a los muertos. La pregunta es, ¿de dónde ellos sacan eso? ¿De dónde? De este tema de Isaac. Porque los judíos han creído que hay una tradición desde de la antigüedad que dice que él murió y que él resucitó. ¿Le parece algo que hay algo similar en la escritura? Claro, Yeshua resucitó. Fue resucitado Isaac. Ahora bien, hay que entender el Midrash, no puede usted entender estos comentarios, hay que entender en su justa medida, ¿no? La mayoría de las personas leen los Midrash y notan que rápidamente Isaac no fue sacrificado y asesinado, porque la Torah no dice eso. Sin embargo, el Midrashim, que son libros figurativos, no literales, lo que nos quieren enseñar son principios eternos. Es por eso que el libro de Hebreos ilustra este punto acerca de esto. Hebreos dice algo interesante que hay que notar. Dice, Hebreos 11, 17 y 19 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Veo que aquí en Hebreos usa la misma palabra que usa Juan 3:16, ya lo vimos anteriormente. Habiéndosele dicho, en Isaac que será llamada descendencia, pensando, escuche bien qué dice Pablo. Pablo utiliza la misma mentalidad. Parece que Pablo entendía y sabía esta tradición. Y lo enseña aquí en el libro de Hebreos. Él dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo devolvió Isaac. ¿Usted vio? Pablo está usando esto como algo espiritual. Este Midrash tiene un valor que es metafórico, pero tiene un valor redentor. Y lo mismo hizo Yeshua. Entonces Yeshua vino y lo trajo ya vívidamente, lo trajo ya realmente. ¿Por qué? Porque las dos vidas de estos dos son paralelas, Señor. La representación más fidedigna de la obra de Yeshua. La vida de Isaac, como usted está viendo, como según lo dicen los sabios, los profetas, los Talmud, todo el Hazal,
la tradición hebrea es la misma vida, la misma obra que Yeshua hizo por la salvación de la humanidad. Ahora, el último principio que quiero recalcar aquí, que está conectado, es que al igual que Yeshua resucitó al tercer día, ¿se acuerdan? Todos estos eventos de la vida de Isaac que estamos estudiando tuvieron lugar también en el tercer día. Génesis dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Usted ve que fue también el tercer día, otro elemento también que se le suma. Esto puede sonar extrañamente familiar. La vida de Isaac, en otras palabras, lo que está tratando de decir en todo este viaje, yo puedo seguir hablando de más cosas, porque hay muchísimas más. Muchísimas más. Esto es un evento profético, un prototipo. La vida de Isaac es un prototipo de la vida de Yeshua HaMashiach, su obra de redención. Este es el significado hebreo que se conoce como el Maaser Avot Sinan Lebanim, que traducido significa que las acciones de los padres sirven como un presagio para sus hijos. Entonces hemos visto este camino, hemos visto esta trayectoria, hemos visto su nacimiento profetizado. La vida de Isaac, su nacimiento fue profetizado. Él nació milagrosamente. Su paternidad fue cuestionada por burladores. Él era el hijo amado, unigénito de su padre. Él es la imagen de su padre. Él llevó la madera como una cruz a la montaña. El burro estaba con él yendo a ese lugar específico de sacrificio. Al igual que Yeshua, él fue atado. Él tenía también 30 años, al igual que Yeshua. Él también participó y obedeció a su padre. Isaac, al igual que Yeshua, fue un sacrificio que expió al judaísmo y al Israel y al mundo. Él ofreció su vida en el monte Moriah, que está conectado a mirra, que es como algo que se eleva, algo que es un olor fragante, como el incienso, como una parte del incienso también, ¿se acuerda? Al igual que Yeshua, Isaac fue puesto sobre un madero. Su sangre está vinculada a la Pascua, al igual que la de Yeshua. Su sacrificio le da mérito a los sacrificios de la Torá. Y como cordero fue atrapado entre espinas. ¿Se acuerda usted que Yeshua fue coronado con una corona de espinas? Él resucitó al tercer día también. Al igual que todos los escenarios, el escenario de la atadura de Isaac fue hecha en 3 días, al tercer día. Y también otro de los elementos importantísimos de esta historia que hemos visto en el día de hoy es que, al igual que es Yeshua, Isaac intercede por Israel. Aparentemente, el único aspecto que falta, que no hemos visto y que también se toca en la vida de Isaac, pero se toca un poco más adelante, en la próxima porción de la Torá, es cuando, y eso sucederá en la historia porque no ha pasado. Y termino aquí. Cuando Isaac, luego de que él vuelve, él se encuentra con su esposa. Eso sucederá también en un momento, quizás en nuestros días, cercanamente, espero que sea así, que nosotros, el pueblo de Dios, su esposa, la esposa de Yeshua, se reunirá con él. Así mismo como Isaac se encontró con su esposa. Oh, Dios mío. Así mismo, nosotros veremos a nuestro amado y nos reuniremos con él. Mis amados, yo espero que este tiempo le haya bendecido y que haya conectado muchas cosas importantes que están muchas veces inconclusas, que están todavía no claramente entendidas. Quizás la entendemos, pero que estudiarla nos da una connotación más profunda y nos da una certeza.
nos da una certeza que estos acontecimientos de la actividad que estudiamos en la porción Vayera, nos da certeza de que nosotros hemos creído y que todavía estamos creyendo en la verdad. No escuche voces por ahí que enseñan que Yeshua no es Mashiach. No lo haga. No permita que las raíces hebreas que usted esté entrando y usted quiera aprender mucho, porque yo entiendo que usted quiere aprender, pero que no permita que personas que no conocen la cultura hebrea, que no conocen estos datos, lo manipule. El conocimiento evita la manipulación. Eso dice mi maestro. Así que, mis amados, gracias a ustedes por estar con nosotros. Esperamos que este tiempo les haya bendecido. Me despido de todos ustedes. Shabbat Shalom.